Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar y juntos continuamos con este libro de Ignacio Larráñaga, El silencio de María, capítulo 2:3, hacia el interior de María. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Hebreos 11:1. Gracias a los que se suscribieron y gracias a los que están comentando, regalando un corazoncito y también están aprendiendo de el silencio de María y lo están aplicando a su vida personal. Continuamos. Hacia el interior de María, entregarse, creer es confiar, creer es permitir, creer sobre todo es adherirse, entregarse. En una palabra que creer es amar. ¿Qué vale un silogismo intelectual si no alcanza ni compromete la vida? Es como una partitura sin melodía. Creer es caminar en la presencia de Dios. Génesis 17:1. La fe al mismo tiempo es un acto y una actitud que agarra, envuelve y penetra todo cuanto es la persona humana, su confianza, su fidelidad, su asentimiento intelectual y su adición emocional. Compromete la historia de una persona con sus criterios, actitudes, conducta general e inspiración vital. Todo eso se realizó cumplidamente en Abraham, padre y modelo de la fe. Abraham recibe una orden: sal de tu tierra, Génesis 12:1-4, y una promesa: te haré padre de un gran pueblo, Génesis 12:1-4. Abraham creyó que les significó creer. Le significó extender un cheque en blanco al Señor, abrirle un crédito infinito e incondicional, confiar contra el sentido común, esperar contra toda esperanza, entregarse ciegamente y sin cálculos, romper con una instalación establecida y sus 75 años, ponerse en camino en dirección de un mundo incierto sin saber a dónde iba. Eso es creer, entregarse incondicionalmente. La fe bíblica es eso, adición a Dios mismo. La fe no indica referencia principalmente a dogmas, verdades verdades y sobre Dios. Es un entregarse a su voluntad, no es pues principalmente un proceso intelectual, un saltar de premisas a conclusiones, un hacer combinaciones lógicas, barajando unos cuantos conceptos o presupuestos mentales. Principalmente es una actitud vital. Concretamente se trata, repetimos, de una adhesión existencial a la persona de Dios y su voluntad. Cuando existe una adhesión integral al misterio de Dios, las verdades y dogmas referentes a Dios se aceptan con toda naturalidad y no se producen conflictos intelectuales. Hombres de fe. En el capítulo 11 de la carta a los Hebreos se hace un análisis descriptivo, en cierto sentido, un psicoanálisis de la naturaleza vital de la fe. Es uno de los capítulos más impresionantes del Nuevo Testamento. Parece una galería de figuras inmortales que desfila delante de nuestros ojos asombrados. Son figuras egregias esculpidas por la fe adulta, hombres indestructibles que poseen una envergadura interior que asombra y espanta, capaces de enfrentarse con situaciones sobrehumanas con tal de no apartarse de su Dios. Ese capítulo nos recuerda en cada versículo con un ritorno avistanato que tanta grandeza se debe exclusivamente a la adición incondicional de estos hombres al Dios vivo y verdadero. En la fe, por la fe, aconteció por su fe
se vuelve a repetir en cada momento. Aparecen los patriarcas durmiendo en tiendas de campaña sobre la arena. Por la fe viven errantes por un desierto ardiente y hostil. Tienen que habitar siempre en tierras extrañas donde sus moradores los miran con recelo. Hebreos 11, 8, 13. Por la fe otros se enfrentaron a las fieras a las fieras como los leones. Silenciaron la violencia devoradora de las llamas y no sé cómo consiguieron esfumarse cuando la espada enemiga estaba ya sobre sus gargantas. Por la fe recobraron vigor en su debilidad y un puñado de hombres armados de fe adulta pusieron en humillación fuga a ejércitos poderosos en orden de batalla. Hebreos 11, 33 al 35. Por la fe, por no claudicar de su Dios, recibieron en paz y sin resistir la muerte violenta. Por la fe, unos aceptaron en silencio las injurias, otros soportaron sin quejarse 40 azotes menos uno. Por la fe prefirieron las cadenas de una prisión a la libertad de la calle. Por no separarse de su Dios, recibieron una lluvia de piedras sin protestar. Por la fe acabaron sus vidas unos partidos por medio de una sierra y otros pasados a esas. Estaba no claudicar de su Dios. Vivieron errantes y fugitivos, subiendo montañas, recorriendo desiertos, se visitaron con pieles de ovejas y cabras, simulando figuras alucinantes para desorientar a los perseguidores. Se escondieron en grutas y cavernas, perseguidos, hambrientos, oprimidos y torturados. Hebreos 11, 35 al 39. Y todo este inolvidable espectáculo se debió a su fe, pero no a la fe como un planteamiento intelectual o un silogismo. Hicieron todo esto con tal de no separarse de su Dios vivo y verdadero. Su fe era adición llena de amor a su Dios. Ni la muerte ni la vida, dirá San Pablo, ni las autoridades ni las fuerzas de represión, ni enemigos visibles o invisibles, ni las alturas ni las profundidades, nada ni nadie en este universo será capaz de apartarme del amor de Jesucristo mi Señor. Romanos 8, 38 al 40. Declaración. A mi entender, las palabras más preciosas de la Escritura son estas: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Esta declaración es, por otra parte, la clave para radiografiar el alma de María y captar sus vibraciones más íntimas. De María sabemos poco, pero sabemos lo suficiente. Bastaría aplicar a la Madre el espíritu y alcance de esta declaración en todos los instantes de su vida y acertaríamos cuáles eran exactamente sus reacciones de cada momento. La encantadora. Nazaret era una aldea insignificativa en el país del norte de Palestina septentrional, con una fuente en el centro de la población, rodeada de un campo relativamente fértil, resaltando del valle del Esdrelón. Aquí vivía María, según los cálculos de Paul Getchner. Si partimos de las costumbres de las palestinas de aquellos tiempos, María tendría en esta época como unos 13 años. Paul Getchner. No se pueden comparar nuestras muchachas de 13 años con las muchachas de la misma edad de entonces. La parábola del proceso vital, María notablemente
según el clima, época, costumbres, índices de crecimiento y longevidad. Basta, bas- bástenos saber, por ejemplo, que en aquellos tiempos la ley consideraba nubiles a las muchachas a los 12 años y generalmente a esta edad eran prometidas en matrimonio. En todo caso, María era una jovencita. A pesar de ser tan joven, las palabras sublimes y solemnes que le dice el ángel de parte de Dios indican que María poseía para esta edad una plenitud interior, una estabilidad emocional muy superiores y desproporcionadas para su edad. En efecto, es significativo que en su saludo de el ángel omita el nombre propio de María, la perífrasis gramatical llena de gracias es usada como nombre propio. Gramaticalmente es un participio perfecto en su forma pasiva, que podríamos traducir algo así como buenos días, repleta de gracia. Hablando en lenguaje moderno, podríamos usar para este caso la palabra encantadora. Significa que Dios encontró en María un encanto o simpatía muy especiales. Estamos pues ante una muchacha que ha sido objeto de la predilección divina. Desde los primeros momentos de su existencia, antes de nacer, fue preservada del pecado hereditario en que le correspondería incurrir y simultáneamente fue como un jardín esmeradamente cultivado por el Señor Dios e irregado con dones, gracias, carisma, ciencia, todo fuera de serie. Imagínense, ella fue como esa planta hermosa con y en un jardín esmeradamente cultivado por el Señor, irrigado con dones, gracias, carisma, ciencias, todo fuera de serie. Por eso se le comunica que el Señor está con ella, expresión bíblica que indica una asistencia extraordinaria de parte de Dios. Ello, sin embargo, no quiere indicar que ese trato excepcional la transformó en una princesa celeste fuera de nuestra órbita humana. Nunca debemos perder de vista que la madre fue una criatura como nosotros, aunque tratada de manera especial por su destino también especial. Entrando el ángel. Aquí lo difícil, lo necesario tanto para el que escribe como para el que lee, es colocarse en estado contemplativo. Es preciso detener el aliento, producir en su suspenso interior y asomarse con infinita reverencia al interior de María. Las escenas de la Anunciación están palpitando de una concentrada intimidad para saber cómo fue aquello que aconteció allí. Es necesario sumergirse en esa atmósfera interior, a captar más por intuición contemplativa que por intelección el contexto vital y la palpitación invisible y secreta de María, que sentía cómo se sentía en ese momento la señora. ¿Cómo fue aquello? ¿Sucedió en su casa, quizás en el campo, en el cerro, en la fuente? ¿Estaba sola María? ¿Fue en forma de visión? ¿El ángel estaba en forma humana? ¿Fue en alocución interior inequivocada? El Evangelio dice, entrando el ángel donde estaba ella, Lucas 1:28. Ese entrando se ha de entender en su sentido literal y espacial, por ejemplo, como el caso de alguien que llama a la puerta con unos golpes y entra después en la habitación. Se podría entender que en un sentido menos literal y más espiritual. Por ejemplo, vamos a suponer, María estaba en la intimidad. Sí, María estaba en la intimidad.
abismada en la presencia envolvente del Padre, había desaparecido las palabras y la comunicación entre la sierva y el Señor se efectuaba en un profundo silencio. De repente este silencio fue interrumpido y esa intimidad a dos, intimidad que humanamente es siempre un recinto cerrado. ¿Entró alguien? ¿Se podría explicar así? Lo que sabemos con absoluta certeza es que la vida normal de esta muchacha de campo fue interrumpida de forma sorprendente por una visitación extraordinaria de su Señor Dios. La interpretación que hizo María de aquel doble prodigio que se le anunciaba según el desahogo que ella tuvo con Isabel fue la siguiente. Ella, María, se consideraba como la más poca cosa entre las mujeres de la tierra, Lucas 1:48. Si algo grande tenía ella, no era mérito suyo, sino gratuidad y predilección de parte del Señor. Ahora bien, la sabiduría de Dios escogió precisamente entre las mujeres de la tierra la criatura más insignificativa para evidenciar y paternizar, escúchense, no paternizar, pero hacer una patente, patentizar que solo Dios es el magnífico. Dios es el magnífico. La escogió a ella, carente de dones personales y carismas, para que quedase evidente a los ojos de todo el mundo que las maravillas. Lucas 1:49. De salvación no son resultado de casualidades personales, sino gracia de Dios. Esa fue su interpretación. Estamos pues ante una joven inteligente y humilde, inspirada por el espíritu de sabiduría. Hay dos preposiciones. Primeramente, se le anuncia que será madre del Mesías. Este había sido el sueño dorado de toda mujer en Israel, particularmente desde los días de Samuel. Entre los saludos del ángel, esta fantástica proposición, la joven quedó turbada, es decir, confusa, como la persona que no se siente digna de todo esto. En una palabra, quedó dominada por una sensación entre emocionada y extraña. Pero la extrañeza de María debió ser mucho mayor todavía con la segunda notificación que dicha maternidad mesiánica se consumaría sin participación humana de una manera prodigiosa. Se trascendía todo el proceso biológico y brotaría una creación original y directa de las manos del omnipotente, para quien todo es posible. Lucas 1:37. Frente a la aparición y a estas inauditas proposiciones, uno queda pensando cómo esta jovencita no quedó trastornada, cómo no fue asaltada por el espanto y salió corriendo. La joven quedó en silencio pensando, hizo una pregunta, recibió la respuesta, siguió llena de dulzura y serenidad. Ahora bien, si una joven envuelta en tales circunstancias sensacionales es capaz de mantenerse emocionalmente íntegra, significa que estamos ante una criatura de equilibrio excepcional dentro de un normal parámetro de un parámetro psicológico, de donde le vino tanta estabilidad. El hecho de ser inmaculada debió influir decisivamente, porque los desequilibrios son generalmente resultados perturbados del pecado, es decir, del egoísmo. Miren, ¿de dónde vienen los desequilibrios? Del egoísmo, del pecado del egoísmo. Y todo se debe a la profunda inmersión de María en el misterio
de Dios, como veremos en otro momento. A mí me parece que nunca nadie experimentó como María en este momento la sensación de soledad bajo el enorme peso de la carga impuesta por Dios sobre ella y ante su responsabilidad histórica. Para saber exactamente qué experimentó la señora en ese momento, vamos a explicar en qué consiste la sensación de soledad. Sentirse sola. Todos nosotros llevamos en nuestra constitución personal una franja de soledad en la que por, pues en la que por la que unos somos diferentes a los otros. Hasta esa soledad no llegó ni pudo llegar a nadie. En los momentos decisivos de nuestra vida estamos solos. Solamente Dios puede desencadenar hasta esta profundidad, a estas profundidades, las más remotas y lejanas de nosotros mismos. La individualización o tener conciencia de nuestra identidad personal consiste en ser y sentirnos diferentes los unos a los otros. Esa es la experiencia y la sensación de estar ahí. Como conciencia consciente, autónoma, vamos a imaginémonos una escena. Yo estoy agonizando en el lecho de muerte. Vamos a suponer que en ese momento de agonía me rodean las personas que más me quieren en este mundo, que con su presencia, palabras de cariño tratan de acompañarme a la hora de hacer la travesía de la vida a la muerte, tratan de estar conmigo. Pues bien, por muchas palabras, consuelos y cariños que me prodiguen esos seres queridos en ese momento, yo me siento solo. En esa agonía nadie está conmigo, ni puede estar. Las palabras de los familiares llegan hasta el tímpano, pero allá donde yo estoy, diferente a todos, allá lejos, yo estoy completamente solitario, nadie está conmigo. El cariño llegará hasta la piel, pero en las regiones más remotas y definitivas de mí mismo, nadie está conmigo, nadie puede acompañarme a morir. Es una experiencia insustituiblemente personal y solitaria. Esa soledad existencial que se trasluce claramente en el ejemplo de la agonía aparece también con la misma claridad a lo largo de la vida. Si sufres un enorme disgusto o fracaso, vendrán seguramente tus amigos y hermanos, te confortarán y te estimularán. Cuando se ausenten esos amigos, te quedarás cargando solo y completamente el peso de tu propio disgusto. Nadie excepto Dios puede compartir ese peso. Los seres humanos pueden estar con nosotros hasta un cierto nivel de profundidad, pero en las profundidades más definitivas estamos absolutamente solos. Repito, en los momentos decisivos estamos solos. Esa misma soledad existencial la experimentamos vivamente a la hora de tomar decisiones, a la hora de asumir una alta responsabilidad en un momento importante de la vida. Sentir que se está solo, aunque se tenga un montón de asesores al lado, lo experimentan un padre de familia, un obispo, un médico, un superior providencial, un presidente de república, que parece que la persona más solitaria del mundo es el Santo Padre. Él podrá pedir asesoramiento, convocar reuniones, consultar a peritos, más a la hora de tomar una decisión importante ante Dios y la historia está solo. Un matrimonio a la hora de asumir la responsabilidad de traer una persona a este mundo está solo. Cualquiera de nosotros que tiene diferentes grados de obligatoriedad ante grupos de personas encomendadas a nuestra conducción experimenta vivamente que el peso de la responsabilidad es siempre el peso de la soledad. En una parroquia, en la gerencia de una fábrica, al frente de un movimiento sindical, optar. A partir de esta explicación podemos entender la situación vital de María en el momento de la Anunciación. María, joven, inteligente y reflexiva, midió exactamente su enorme responsabilidad.
Delante de ella se levantaba alta como una muralla la responsabilidad histórica, y delante de la muralla estaba una solitaria e indefensa. Y ella estaba solitaria e indefensa. Se le había hecho una pregunta y ella tenía que responder según como sea su respuesta. Se desequilibrará la normalidad de su vida. Ella lo sabe. Sí, la joven respondió que no, su vida transcurriría tranquilamente, sus hijos crecerán verdaderamente, los nietos, y su vida acabará normalmente en el perímetro de las montañas de Nazaret. Si la responsabilidad es eventualmente afirmativa, arrastrará consigo serias implicaciones. Se desencadenará un verdadero caos. Un caso de caos sobre la normalidad de una existencia ordenada y tranquila. Tener un hijo antes de casarse implica para ella el libelo de divorcio por parte de José, ser apedreada por adúltera, quedar socialmente marginada y quedar estigmatizada con las palabras más ofensivas para una mujer de aquellos tiempos: Urufa, la violada. Además, más allá de las consideraciones humanas y sociales, ser madre del Mesías implicaba, ella lo sabía, entrar en el círculo de una tempestad. Y en el próximo video les voy a hablar de el salto, cómo en esta situación la Virgen saltó a una profundidad del momento histórico y cuál fue su respuesta. También cómo ella fue la sierva perfecta. Y por vía de contrastes, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para guardar el silencio ante todas estas cosas? Bueno, apoya este canal donde estamos aprendiendo del silencio de María, suscribiéndote, compartiendo y haciéndote un evangelizador digital, al invitar a más personas a que sean partes de esta familia para que juntos aprendamos a hacer las cosas como las hizo María, en silencio y con gracia de Dios, porque todo es por la gracia. Este canal está hecho por la gracia de Dios. Así es de que vamos a aprender más del interior de María. Y recuerda que la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Te espero con mucha fe en el próximo video para aprender más de María. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.